Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos por estar de vuelta acá haciéndonos el aguante. Eh, el doctor Rodríguez Ayat, creo que su mayoría, por los nombres que veo, ya lo conocen. Pero bueno, era el juez de Cámara de Apelaciones de Matanzas, se jubiló, disfruta de su nueva vida, pero como le gusta mucho esto, sigue informado, actualizado y con ganas de nutrirnos a todos nosotros. Así que vamos a aprovechar la horita y un poquito que tenemos y vamos a darle la palabra a él para que empecemos ya a desarrollar el tema. Doc, todo suyo. Bueno, en realidad el tema de las costas va enganchado, para mí fundamentalmente, con este nuevo fallo que sacó Morón hace muy poco tiempo, relativo al artículo 730 y su declaración de inconstitucionalidad. Porque yo quiero hacer entender algo, porque este fallo de la Cámara Civil y Comercial de Morón, de la Sala 2, en realidad es bastante endeble en su argumentación. Por lo tanto, quiero darle una argumentación más fuerte para el supuesto de que esto vaya efectivamente a las Cortes. Porque acá ha habido un hecho nuevo que fue la sanción de las nuevas leyes de regulación de honorarios, la 27423 en la Nación y la 14967 en la provincia de Buenos Aires, que aunque son bastante distintas, tienen algunos puntos en común. Ahora, el tema fundamental parte de una cuestión que es bastante complicada y que, ¿por qué tiene tantos expedientes el Poder Judicial? Porque ha imperado una gratuidad que tal vez es complicada, en el sentido de que el acceso a la justicia debe ser irrestricto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero al hacerlo con tanta liviandad, se ha llegado a un exceso de trabajo, porque todo el mundo, como si fuera un casino o un bingo, no tiene ningún problema en apostar en la ruleta del Poder Judicial, porque si pierde no va a pagar nada. Este es un tema fundamental. En muchos países, yo lo sé esto por Inglaterra, nadie quiere ir a un juicio, porque el juicio es carísimo. Es más caro que las tarifas en Argentina de los medios de los transportes. Es carísimo, carísimo. Es decir, el 95% de los pleitos en Inglaterra no terminan en pleitos, justamente se arregla. Porque una tasa de justicia puede llegar hasta los 10.000 libras esterlinas, unos 12, 13.000 dólares. Porque un solicitor, que es el abogado que va antes, cuando están en la etapa de arreglo, es carísimo también, y un barrister cobra el dinero que él quiere. Entonces, un juicio normalmente sale muy, muy caro y la gente no quiere saber nada, llega a arreglo. Ahora, en nuestro país, ¿qué pasa? Con base en la gratuidad de la justicia, con base en el artículo 18 de la Constitución Nacional, del que no estoy de acuerdo, por supuesto, y en otros artículos, el artículo 43 en materia de amparo, por ejemplo, ha llegado al extremo de que la gratuidad es un elemento fundamental y aparece con el beneficio de litigar sin gastos, aparece con el perdón por las costas, que es lo que a nosotros nos interesa, porque los jueces han entendido benignamente el artículo 68, como vamos a ver, y han desvirtuado el principio del hecho objetivo de la derrota. Entonces, todo empieza cuando ellos, con base en ese acceso irrestricto a la justicia que no se niega, el beneficio de litigar sin gastos se lo dan a cualquiera, aunque tenga 18 casas o tenga 25 autos. Es decir, ¿por qué es esto? Porque el beneficio es infinito. A ver, yo tengo el artículo 78 y tengo una persona pudiente al lado. Le escondo los bienes, y la otra parte, si es viva, me va a pedir oficios y todo lo demás. E inició el beneficio. Si lo pierdo, acompaño nueva prueba y lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo y nunca lo pierdo y nunca pago un mango. Entonces, esto hace que, al ser esto gratuito, nadie se niegue a ir a la justicia, con lo cual hay un aluvión de pleitos importantísimo. Los peritos no hacen la pericia porque nadie les paga. En definitiva, si hay un beneficio de gratuidad para el que lo inicia
y por otra parte el demandado por ahí se declara en quiebra o no tiene con qué responder, no le van a cobrar a nadie. Con lo cual, tampoco los peritos se niegan a hacer la pericia. Eso hace eternizar los juicios. ¿Eh? Todo esto en detrimento de una buena administración de justicia y de que el que realmente necesita de la justicia no la tenga. Se ha llegado al contrasentido de que un accidente verdadero, real, en que el trabajador pierde la pierna, todo lo demás, se vea menguado por estos accidentes inventados, por estas enfermedades accidentes, a lo mejor por los que se caen en el pozo del colectivo, en juicios que son inventados también. Y yo me moro el caso del que se había roto la pierna en un partido de fútbol y después se fue al otro día a tomar el colectivo, se cayó para hacer ver de que el accidente había sido producido en ese momento. Entonces, todo esto ha generado este tipo de problemas. Y que en materia de costas también aparece el tema, porque se ha tratado de desvirtuar el tema de las costas. Y hay un primer aspecto que me es fundamental. ¿Qué es la costa? Las costas desde un punto de vista de su naturaleza jurídica. Las costas es una obligación o es una carga. ¿Es civil o es procesal? Esa es la primera cuestión. Porque uno de los argumentos, entre ellos de Kemelmacher de Carlucci, para sostener la fiabilidad de la ley 24.432, que después fue el artículo 505 y después el 730, es que las costas constituyen una obligación y por lo tanto puede estar regulada en el Código Civil por estas circunstancias y no en el Código Procesal. Fíjense qué barbaridad, dice, porque en realidad es una barbaridad, solamente para sostener un principio, no sé con qué objetivo, es decir, si para privilegiar la situación del Estado en alguna circunstancia. El artículo 1168 del Código Civil Español le da una verdadera lección para esta gente que piensa al estilo civilista. Dice, los gastos que se realizan antes de iniciar un propósito, un juicio, son gastos a cargo del deudor. Los demás gastos que se establecen en un juicio deben estar regulados en el Código Procesal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Fíjense cómo lo dice y cómo separa los tantos los españoles, que son nuestros mentores en muchos aspectos. Es decir, que esto es lo fundamental. Lo civil es lo civil, lo procesal es lo procesal. Si hay un gasto que se hace fuera del juicio para evitarlo, bueno, eso lo regula el Código Civil. Ahora, si hay que hacer un gasto dentro del proceso, es un tema de costa, a nosotros no nos concierne, le concierne al Código Procesal. El Código Procesal o la Ley de Enjuiciamiento Civil Española contiene alguna limitación, pero es más del 30%, y está a criterio del juez. O sea que acá hay un tema que después vamos a ver. Entonces, lo que pasa es que los civilistas, que están medio ofuscados, parten de una base falsa. Cuando yo inicio un proceso, hay dos relaciones. Hay una relación jurídica concluida, el contrato por el cual yo reclamo, la resolución de una compraventa. Eso concluyó y nadie lo va a poder hacer revivir. Se extinguió esa relación jurídica y ahora yo estoy reclamando los efectos de esa relación jurídica extinguida. Pero lo hago en una relación procesal que es distinta y que es viva, que evoluciona constantemente, que no se ha concluido hasta que no se dicte sentencia y esta queda firme. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Una es la relación jurídica de fondo civil y otra es la relación procesal. La relación procesal que es una creación, en realidad descubrió esto, el famoso jurista alemán von Bülow en el año 1868, que tiene un libro, Excepciones y Presupuestos Procesales. Y en ese libro él señala claramente esto. Es decir, hay una relación procesal que es pública, que es del Estado, relación jurídica, y en que están las partes y el juez, y que es distinta de la relación de fondo que ya concluyó. Entonces, esto es lo que separa. Entonces, todo lo que se da dentro de la relación procesal es procesal, no es civil. Una costa es una relación procesal. El otro tema fundamental, que la obligación es un vínculo jurídico. Desde la época del derecho romano, la definición de Florentino, obligatio is juris vinculum quo necessitati astringimur aliqui secundum nostra civitati iura. La obligación es el vínculo jurídico por el cual somos constreñidos en la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad.
la obligación crea un vínculo de responsabilidad entre las partes. Esto es un tema básico del derecho civil, entre las partes y es privado. La relación procesal es pública y el vínculo está creado con el juez. Entonces, cuando el juez, cuando yo inicio un juicio, cuando yo me obligan a iniciar el juicio, porque los juicios, yo en realidad no tengo la obligación, tengo la que puedo iniciarlo o no, pero en realidad estoy constreñido a iniciar el juicio porque la parte no me paga. En consecuencia, yo que estoy constreñido a iniciar el juicio no puedo ubicarme en una situación peor que antes de iniciar el juicio. Yo tengo que recibir todo lo que me deben y no tengo que pagar ningún gasto del juicio. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Entonces, las costas no es un concepto obligacional, es una carga. Una carga como cualquier otra que establece el juez dentro del proceso. La carga es un comportamiento de realización facultativa. Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Yo puedo iniciar un juicio como no puedo iniciarlo. No me interesa iniciarlo. Voy a llegar a un acuerdo, acordaré. Establecido mi beneficio, sí, sí, yo me beneficio con el juicio, puedo llegar a ganarlo. ¿Eh? Y cuya omisión puede traerme aparejada una consecuencia perjudicial. ¿Eh? Ese es el concepto de carga. Es decir, si yo inicio el juicio, no voy a cobrar nunca lo que tengo. Y la costa dentro del proceso es también una carga. Es decir, yo sé desde que inicié el proceso que si yo lo pierdo tengo que cargar los gastos del proceso, que son las costas. Entonces, esto es un concepto que no es obligacional, no tiene nada que ver. La obligación no nace de un contrato entre privados, no es un vínculo que me une con Flavia porque le debo plata, por ejemplo. No es nada que ver con eso. El vínculo que nace con la carga es un vínculo que llámese como sea, es un vínculo procesal. En realidad, yo como perdedor del pleito debo cargar las costas. Este es el concepto. ¿Qué integra el concepto de costas? Integra, antes había una diferenciación entre costes y costas o entre costos y costas. En realidad, costes para nuestro derecho, no para el español, por ejemplo, son todos los gastos que se hacen para preparar o iniciar un proceso. Por ejemplo, puede ser una constatación ante escribano, el envío de cartas documento, puede ser también la mediación, como ahora está en el artículo 77, son gastos para iniciar el proceso. Y las costas serían los gastos específicos del proceso. Nuestros códigos procesales engloban el concepto en el mismo, son todas costas, tanto los gastos para evitar el proceso o para prepararlo, como los gastos que se realizan en el proceso. Y el proceso está con infinidad de elementos que integran esos gastos. Por ejemplo, en los gastos del proceso, diríamos, tenemos las tasas de justicia, que es el 3% en Nación y el 2,2% en la provincia de Buenos Aires, que es el 22 por mil, la ley 23.898 y provincia la 15.479. Estos gastos no los pago si tengo beneficio de gratuidad, pero alguien los va a pagar al terminar el proceso. Es decir, el beneficio de gratuidad que en algunos casos está concedido directamente por, y acabo de volver sobre este punto, los artículos 78 y 86 establecen el beneficio en general, y el de gratuidad está concedido ya para los consumidores sin necesidad de iniciar ningún tipo de beneficio. Por eso algunos lo inician aún en los daños y perjuicios, si lo inician contra la aseguradora, por ejemplo, porque lo tienen concedido de entrada, ese costo, ese gasto. Esto es el artículo 53 de la ley. Algún día, si tenemos más tiempo, volveremos a este tema que es interesantísimo y cómo se ha interpretado el beneficio que concede el artículo 53 de la ley 24.240, texto ordenado, porque es distinto tal vez que el beneficio de los artículos 78 y 86. Algunos dicen que es más limitado, que tiene otros elementos distintos, que solo sirve para iniciar el proceso, no sirve como demandado. Bueno, hay un montón de cuestiones que lindan con eso. Pero volviendo a nuestro tema, la tasa de justicia es uno de los gastos para el proceso. Después, por supuesto, están los honorarios de los abogados, los honorarios de los abogados que están regulados por las leyes, que ya vimos de honorarios de arancel. También están los honorarios cuando un abogado revoca el poder, que me puede pedirlos antes también dentro del proceso. Los honorarios de los peritos, que en capital responden hasta el 50%,
y en provincia por el 100%, aún la parte vencedora tiene que pagarlo. Están las tasas administrativas para librar oficios, todo tipo de gasto que se hace durante el proceso integra el concepto de costas que estamos viendo. Y las extrajudiciales son los gastos de carta documento, los gastos de contratación por escribano, todo lo que me ha servido a mí, los gastos de un pago por consignación fracasado, ¿eh? Por ejemplo, que pudo haber iniciado un pago por consignación extrajudicial, que ahora también lo pueden hacer ante los escribanos, y eso también integraría las costas del proceso y los gastos de mediación. Bueno, con todo este bagaje de elementos de lo que integra, vamos a ver qué es lo que establece quién carga las costas y la responsabilidad por las costas, porque es una verdadera responsabilidad. Yo sé que puedo iniciar el juicio, pero sé también que si lo pierdo, voy a responder por las costas. Es un vínculo responder por las costas, ¿eh? Responsabilidad. Nuestro código parte del hecho objetivo de la derrota para establecer las costas. Es decir, las costas las paga el que perdió el juicio, el vencido. Por el hecho objetivo de la derrota, so convenza en italiano. ¿Qué quiere decir hecho objetivo de la derrota? Esto es como la responsabilidad objetiva. Solamente el hecho de que yo soy vencido hace que pague las costas. Los factores subjetivos no interesan. Esto es lo que quiere decir. Si hubo culpa, si hubo negligencia, si alguna cuestión, yo me creía con derecho en realidad a iniciar la demanda, si yo tenía buena fe para iniciar la demanda, no interesa. Esos son factores subjetivos. Lo que interesa es que yo perdí, y si perdí, tengo que pagar las cosas. Esto es fundamental. Como en el casino, si yo pierdo, me retiran la apuesta, se la lleva el copier. Acá pasa lo mismo. Esto es lo fundamental. Ahora, este principio general, por una cuestión de los jueces, tal vez porque los jueces piensan a veces con un tipo de sensibilidad determinada, este principio general ha sido, diríamos, bastante atenuado. Esto como vamos a ver. Ha sido bastante atenuado en el sentido de tratar de buscarle excepciones a esta regla. Tratar de buscarle excepciones, que es algo fundamental. Uh, pero hay otro elemento que tengo que ver, también tengo que decir antes de continuar esto, que ha quedado un poco olvidado, que antes de seguir con el tema de las excepciones, de este principio general, tengo que ver un tema que es fundamental para el desarrollo del 730, que es el tema que tal vez no les dije, de por qué las costas es un tema procesal y no civil. Uh, Vamos a suponer, toda norma jurídica tiene un supuesto de hecho. Los alemanes le llaman Tatbestand, el supuesto de hecho, y tiene una consecuencia, un efecto jurídico asignado a ese supuesto de hecho. Los alemanes lo llaman el tipo también. Por eso, Belling fue el que inventó el tema. Belling murió en 1932, es un penalista alemán, un autor penal alemán, e inventó el concepto de diferencia de Tabestán, pero lo ensució un poco, diríamos, fue bastante complejo, porque Tabestán en realidad significa puede significar muchas cosas. El acontecimiento en sí que sucedió. Y por otra parte también significa el supuesto de hecho que está en la norma, la descripción del tipo de delito o cuestión que establece la norma. Por ejemplo, en un accidente, por el riesgo o vicio de la cosa, el tipo, el tabestán, es el acaecimiento del hecho con una cosa riesgosa o viciosa. En realidad el tabestán sería el acaecimiento del hecho, es decir, el accidente que efectivamente ocurrió. Y el criterio legalista sería el tipo que está descrito en la ley para que se aplique la consecuencia de la reparación. En realidad tabestán es todo, es tanto el acontecimiento con el tipo. Es demostrar exactamente que ocurrió el accidente y eso está incluido dentro de la norma general del 1757 y debe responder como efecto jurídico la reparación. Ese es el concepto. En procesal pasa lo mismo. En procesal el presupuesto es distinto. El supuesto de hecho, por ejemplo, es el hecho objetivo de la derrota.
el vencimiento. Y la consecuencia es que debe cargar con las costas. Esto es, por un lado, que yo lo demostré, el principio de legalidad y la aplicación de costas. Por eso es muy difícil apartarse de este principio. Y por eso las excepciones que yo voy a estudiar ahora son complicadas. Es decir, ¿qué es lo que dice la norma expresamente 68 que ahora va a leer Flavia? Dice que cargará las costas el vencido, salvo que haya un mérito para eximirlo y debe estar bajo pena de nulidad, este mérito debe estar fundado en la sentencia por el juez. Eso dice el artículo 68. Es decir, que la excepción a que las costas la carga el vencido es muy restringida. La norma es muy clara, no sé por qué hablan de atenuación en cuanto a este rigor. Las costas la carga el vencido, salvo que el juez encuentre mérito. Ahora, y fundado el mérito, pero el mérito no puede ser cualquier mérito. Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, léeme el artículo 68. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiera solicitado. Sin Ese hay otro embargo, tema. Sí, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. bueno, y ahí está el tema. Hay dos cosas. Hay otra cosa que también es importante que la sepa. Dice la norma que aunque yo no haya pedido las costas, el juez las va a imponer. Ojo que esto es diabólico. Hay que tener en cuenta esto. No es tan fácil como parece la norma. Es decir, lo que está queriendo decir la norma, que no se violenta el principio de congruencia si yo no pedí las costas, porque el juez, como es una carga del proceso, por eso dice eso la norma, fíjense, el juez la va a imponer igual. El que perdió paga. Eso es de la prueba fehaciente de que se trata de una carga y no de una obligación. El juez la va a imponer. El perdió, carga la cota. Pero ¿qué pasa? Hay resoluciones que salen sin que el juez expida sobre las costas. Entonces hay un problema. Si yo no le pido por aclaratoria al juez, salve la omisión y diga que él tiene que cargar las costas del demandado, que resultó vencido, y el juez no lo pone, las costas se considerarán que son por su orden. Ahí yo por ahí tengo citado un fallo de San Nicolás, pero eso, este criterio. O sea que siempre cuando ustedes vean en una resolución que el juez no impone las costas, pídanla. No alcanza con decir, yo gané la resolución y entonces las costas las carga el vencido. No, porque tiene que estar en la resolución. No interesa que el juez no viole el principio de concurrencia si las regula, pero las tiene que regular, que es una cosa distinta. Una cosa es que no hay necesidad de pedirlo y otra cosa que el juez las tiene que establecer. Entonces, si el juez no las establece, es una carga de ustedes pedirle, señor juez, por aclaratoria, usted no dijo que la cota la carga el vencido, hizo lugar a la demanda, la cota la carga el vencido. Ahora bien, cuando el juez quiere fundamentar, tiene que fundamentar y ahí vienen los problemas. Las fundamentaciones que se dan a veces son muy vagas. Nosotros fomentamos la irresponsabilidad por las cotas en vez de la responsabilidad. No responder por las costas tiene que ser un hecho excepcional. Yo creo que para no responder por las costas tiene que haber un cambio de legislación, por ejemplo. Pero ahí es clarísimo, cambió la legislación. Esto que antes se reparaba, ahora no se repara, listo, ya está. Es decir, esto es fundamental como en penal, esto que era delito ahora no lo es, esto que antes no era delito ahora lo es, a partir de que esto, de los hechos que se produzcan después va a aplicarse la norma. Bueno, eso es distinto. Acá el tema entonces es muy claro, es decir, eh, el juez, cuando establece el tema de las costas, ¿eh? Tiene que, y funda la excepción, tiene que ser muy claro. O sea, si hay un cambio de legislación, perfecto. Si hay un cambio de jurisprudencia, también puede haber un plenario que es reemplazado por otro plenario. Puede haber un plenario que es eliminado por una ley que es distinta. Entonces, cuando sucede eso, entonces, obviamente, no, yo no le puedo cargar las costas a la persona por algo que ha cambiado, que es distinto. Cuestión dudosa de derecho. Esto da para el guitarreo más importante que existe, porque ¿cuándo una cuestión es dudosa de derecho? En realidad esto se ajustaría con lo que Dworkin llama los casos difíciles. Porque Kelsen tenía la idea de que las normas, el ordenamiento era pleno y hermético y no tenía ningún tipo de lagunas. Esto no es cierto.
El ordenamiento no es pleno ni hermético, tiene lagunas y son rellenadas con los principios generales del derecho. Y existen casos difíciles cuando no están contemplados en la norma, cuando en un sistema como el inglés o el estadounidense, los estados que lo aplican, no tiene el precedente, no tiene el antecedente jurisprudencial. Entonces, eso es un caso difícil. Es muy también es muy difícil encontrar un caso difícil, pero lo puede haber. Pero es excepcional, muy excepcional esto. Cuando existe ese caso difícil, pero una cuestión dudosa de derecho no sería un caso en que uno se apiada de la situación de la otra parte y bueno, sí, a lo mejor creyó que lo podía ganar. No, eso no es un caso dudoso. Un caso dudoso es cuando existía a lo mejor o no existe un criterio determinado, o es un caso novedoso que no existe ningún criterio, o la interpretación de una norma nueva, por ejemplo, que salió ahora y que puede dar lugar para 2 o 3 interpretaciones. Eso es una cuestión dudosa de derecho, pero no una norma que obviamente no tiene esa dificultad. Ahora, hay otros casos que están citados ahí en una nota que yo hice para el Dial, en que los jueces se han tratado de escapar y han atenuado el tema de rigurosidad de las costas, las carga el vencido. E incluso las costas las podría cargar el vencedor. Ahora vamos a ver lo que es eso, que es medio excepcional. Pero hay otras cuestiones que ya, algunos hablan del prudente arbitrio judicial. Ojo, cuando me hablan del prudente arbitrio judicial, yo huyo a la disparada. Porque el prudente arbitrio judicial significa, el arbitrio es arbitrariedad. Y arbitrariedad significa capricho. Yo creo que acá en este caso, bueno, Josecito podía haber iniciado la demanda, bueno, y la perdió mala suerte, pero él podía haber creído que le podía ganar a Boca. Bueno, listo. Esto es un criterio absolutamente inconducente, es decir, no podemos sujetar al prudente arbitrio judicial. Mire que yo soy del juez creador, pero el prudente arbitrio judicial cuando implica arbitrariedad tampoco es bueno. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo por prudente arbitrio judicial diría, bueno, es que eso es falta de fundamentación, sería nulo, diría, según mi prudente criterio, o según mi criterio, este caso no debería cargar las costas. Eso no es fundamento. Fundamento es cuando hay un fundamento claro. Bueno, cambió la ley, la nueva ley es de dudosa interpretación, se puede interpretar de esta o de otra manera, la interpretamos de esta, hay otras 2 interpretaciones que podrían ser, listo. Ahí se ve claramente la fundamentación, pero no de otra manera. Es decir, este es el criterio fundamental a tener en cuenta. Esto es, y aparte hay que ver casos dudosos que aparecen que ahora vamos a ver. Vamos a suponer un daño sin perjuicio. En materia de incidentes, les aclaro, la cuestión es parecida. Incidente, algunos dicen el 69, que es más riguroso aún que el 68, porque solamente establece la excepción cuando hay una cuestión dudosa de derecho. Sería la única excepción. No habla con encontrar el mérito y los fundamentales. Algunos dicen que es más riguroso, y ahí el artículo 69 establece toda una serie de reglas en materia de incidentes. Bueno, por tiempo, por ahí no tenemos cuestión de explayar esta norma que es importante. En materia de apelación es uno de los supuestos en que se dan efecto diferido cuando yo lo que apelo son solo las costas y los honorarios. ¿Qué quiere decir diferido? Quiere decir que cuando yo solo apelo las costas y honorarios, por ejemplo, gané la excepción de incompetencia. Entonces, pero el juez, por esta cuestión que estamos viendo de la atenuación, dice, bueno, pero en este caso está bien, el demandado se habrá creído con derecho a plantear la incompetencia y entonces pongo las costas por su orden y honorarios regulo para el actor 20 pesos, cuando es un juicio de 20 millones. Bueno, entonces, esto yo apelo, pero no estoy apelando a la resolución, la incompetencia me fue favorable. En consecuencia, y para evitar que el expediente vaya 6 meses a la Cámara y vuelva, y a veces en algunos casos 1 año, depende del atraso de la Cámara, que a la que vaya, o la sala a la que vaya, entonces dice la norma, la apelación se concede en efecto diferido, quiere decir que se posterga la resolución del tema de incidentes y costas cuando el expediente vaya por la sentencia definitiva, y yo en 5.º día de estar el expediente en Cámara fundamento por qué las costas las debe cargar, en este caso, el demandado vencido, y por qué los honorarios deben ser superiores a los regulados en el expediente. Bueno, eso en materia de incidentes. Ahora bien, vamos a ir a una norma que es medio complicada, que es el 71, el vencimiento parcial y mutuo. ¿Cuándo hay vencimiento parcial y mutuo? Porque muchas veces no se entiende esto. Yo en un daño sin perjuicio
reclamé porque yo no soy médico, como el chiste, yo no soy médico, bueno, un día se los voy a contar. Entonces reclamé 10 millones de pesos. Y resulta que la sentencia sale por 1 millón. Hablemos a valores estables, ¿no? Ahora no se puede tampoco decir nada porque por ahí yo reclamé en su momento 10 millones y ahora el expediente sale por 20, pero por la inflación. Pero vamos a hacer que a valores constantes yo reclamé y sale por 1 millón. Eso no cambia el hecho objetivo de la derrota. Las costas siempre la va a cargar el vencido. Esto es importante porque se hizo lugar a la reparación, lo hizo hasta la Corte de la provincia. Esto no altera la condición de vencedor o vencido. Distinto sería si el fallo dijera, hay una responsabilidad concurrente un 50 y un 50%. Eso es distinto. Acá, en vez de salir por 10 millones, salió por 1. Pero yo soy ganador igual. No altera el principio, el criterio del hecho objetivo de la derrota, la circunstancia de que haya sucedido de esta manera. Por eso también es importante cuando yo apelo, siempre hay que apelar la culpa concurrente. ¿Por qué? Porque si yo obtengo un 60 o un 70%, voy a aumentar no solo mis creencias, sino también mis honorarios. Porque yo voy a poder cobrarle a la parte el 70% de mis honorarios. Eso también es importante. Pero no es vencimiento parcial y mutuo. Vencimiento parcial y mutuo se da cuando yo reclamo 5 cosas. Gano 2 y pierdo 3. O gano 2,5, pierdo 2,5, por decir. Son 6, 3 y 3. Puede ser distinto el sistema. Entonces, ahí hay vencimiento parcial y mutuo. El actor es vencedor en una parte, es vencido en otras, el demandado lo mismo. Entonces, ahí cuando hay vencimiento parcial y mutuo, las cotas se van a adecuar a ese vencimiento parcial y mutuo. Eso también es un tema importante de costas a tener en cuenta. Esto me puede servir para disminuir o para aumentar las costas. El otro tema es el allanamiento. Y esto lleva un montón de cuestiones, el allanamiento, porque generalmente en el 99% de los casos el allanamiento no es oportuno. Es decir, yo ya estoy en mora cuando inicié el allanamiento, entonces siempre tengo que cargar la costa. ¿Por qué? El allanamiento para poder ser admitido tiene que ser, de acuerdo al artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial, tiene que ser, tanto en capital como en provincia, tiene que ser incondicionado, total, oportuno, real y efectivo. ¿Qué significa oportuno? Que yo no tengo que estar en mora. Si yo estoy en mora, lo único, por el artículo 886, ¿eh? ¿Sí? ¿Hola? No, algún micrófono, Luis, que se Ah, bueno. activó y alguien que estaba Bueno, hablando. por el 886, si yo perdí el juicio, perdón, si yo, la mora se produce por el solo vencimiento del plazo, lo que era el 509 antes. Si yo ya estoy en mora, voy a cargar las costas siempre. ¿Cuándo no estaría en mora? Cuando haya un expediente para fijar el plazo del cumplimiento de la obligación, nada más. O sea que siempre la oportunidad es un elemento fundamental, no estar en mora. Y yo pude hasta haber puesto en mora al acreedor. Yo conozco un solo caso, creo que lo tuvimos ahí con Flavia, que el tonto inició la demanda antes que venciera el pagaré. Entonces vino el ejecutado, depositó el dinero del pagaré, que todavía no había vencido, vencía el 14, 7 días después de que él contestó la... Y decía, mira, acá está la plata. No la toque, la embargo y que págueme las costas. Claro, ahí las costas la pagó el vencedor. Es el único caso porque el vencedor no estaba en mora. Este es el concepto. Había una mora en realidad del acreedor. En realidad no estaba en mora. Es decir, el acreedor cobra antes de término, ni siquiera en mora, trató de cobrar antes de tiempo. Entonces, para reunir, incondicionado, porque yo el allanamiento no lo puedo sujetar a ningún tipo de condición. Esto es importante, no puedo sujetar. Y yo te voy a pagar el día que cobre una herencia. Esto no es un allanamiento. O yo te voy a pagar siempre y cuando vos me entregues el auto. Esto no es allanamiento. Tiene que ser total. También puede haber allanamiento parcial, pero esto es otra cosa. Total quiere decir a toda la obligación. Es decir, parcial significa de que yo, por ejemplo, si hay rubros separables, yo me allano en relación a determinado rubro. Por ejemplo, en un laboral yo debo el aguinaldo
y debo las vacaciones y debo el último sueldo que no lo cobró cuando se dio por despedido, acá está el dinero. Ese es un allanamiento total para esos rubros. Yo pagué aguinaldo, vacaciones y el mes de noviembre. Ya está, acá está, facultad de extracción, lo pago. Esto es otra cosa. Oportuno, ya lo vimos. Real y efectivo tienen que ser sinceros. Si yo debo, tengo que depositarlo. Esto es evidente. Bajo esas condiciones se acepta el allanamiento. O si no, no se acepta y las costas las carga el que se allana normalmente. Pueden ser por su orden o también la carga el vencedor en el supuesto que yo di. Bueno, el desistimiento siempre las costas las carga que el desiste y en la transacción las costas generalmente son por su orden. Otro tema que tenemos que ver también, cuando yo digo las costas por el orden causado, ¿qué significa? Significa que las costas las paga cada una de sus partes. Esto, cada una de las partes. Cuando yo digo costas en el orden causado, después vamos a ver con Flavia cuando ella hable del tema de familia. ¿En alimentos se puede poner costas en el orden causado? Porque en realidad, ¿qué pasa con las costas en el orden causado? ¿Qué significa costas en el orden causado? Que cada parte soporta los gastos que él ha tenido en el juicio. El actor soporta los suyos y el demandado soporta los suyos. No hay vencedor ni vencido. Pero yo tengo que pagar los gastos de mi abogado. Ojo, esto en cualquier juicio, en cualquier pleito, con independencia de que yo le pague al vencedor, con independencia que yo como abogado le cobre al vencido, yo también tengo honorarios contra mi cliente y le puedo cobrar a mi cliente. Esto es fundamental, salvo que haya un convenio o que haya un tema de un convenio anterior de honorarios que, porque yo tengo un asesoramiento continuo y tengo una cuota mensual que yo recibo por el asesoramiento, en que yo no voy el cliente no va a pagar la cuota. En los demás casos, yo como tengo que pagarle también los honorarios a mi abogado con independencia de que él se los cobre al vencedor. Esto en la mayoría de los casos, eso para que tengan en cuenta. Bueno, entonces cuando yo pongo costas por su orden, en realidad cada parte tiene que pagar los honorarios de su abogado y las demás costas, por supuesto, en proporción del perito y todo lo demás. Esto es importante. Bueno, en cuanto a los peritos no les dije, pero en materia de costas en capital, hasta el 50% de los honorarios del perito los puede cobrar al vencedor. En provincia puede cobrar el 100% al vencedor, aunque el vencido tenga beneficio de litigar sin gasto. Bueno, eh, acá hay un tema. Si yo en la sentencia pongo un 50% de culpa concurrente y un 50% de las costas a cargo de la demandada, ahí el 50% de las costas me lo tiene que pagar la demandada. Esto no son costas por su orden, eso. Vean la diferencia que existe. ¿Podés repetirlo? Claro, si yo en una sentencia pongo que, dada la culpa concurrente existente, un 50 o un 70% de las costas serán a cargo del demandado, el demandado tiene que pagar ese 50%. Con independencia de que tenga beneficio de litigar sin gasto o no el actor o no interesa. Él tiene que pagar ese 50 o ese 70% de las costas. Distinto que si yo pongo costas por su orden. Costas por su orden no paga nada. Esta es la diferencia que existe entre costa por su orden y costa al 50%. Costa por su orden, cada parte paga los honorarios de su abogado. Cuando se ponen costas a un porcentaje, ese porcentaje lo tiene que pagar la parte. Es decir, si se regularon de honorario 10 millones de pesos de honorario, mire qué lindo honorario, 5 millones tendría que pagar la parte que ha perdido el 50% de las cosas. Esto es importante. Tienen que, por eso a veces hay que pelear bien todo esto, porque es un porcentaje más, es también importante. Esto también siempre hay que tenerlo bien presente en toda regulación de honorarios y en su caso pedir aclaratoria cuando la situación no es tan clara, tan diáfana. La aclaratoria sirve para eso justamente. Este recurso, que algunos no consideran recurso, tiene por objeto eso, salvar una omisión, un concepto poco claro, no haber dicho quién carga las costas, y para evitar cualquier cuestión que diga, no, las costas son por su orden, pues si nada dice, las costas son por su orden o en el orden causado. Bueno, esto, el tema de costas lleva a toda esta problemática bastante importante,
que genera justamente esta responsabilidad por las cargas y por todo lo demás que genera el proceso. Hay un tema especial en el artículo 77 que vamos a leer que nos da el contenido de las costas. A ver si lo podés leer. Ahí Desde voy. Nación. Sí, 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 El sí. de provincia más limitado. La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso, los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación, incluyendo los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente. Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el 50% de los honorarios que le fueron regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478. Bueno, y ahora sí me podés leer el 478 porque es una cosa que vamos a ver. Dale, dame 2 minutos. Bueno, ahí ven, en ese artículo 77 ven varias cosas de que las que ya vimos. La mediación está integrando el concepto de costas. En provincia también se pueden reclamar, pero acá está bien entendido. El Código Procesal de la Nación es muy superior al de provincia en este aspecto, porque en el artículo 500 incluso da como título ejecutorio a la mediación, le da un rango de lo que verdaderamente es, aunque la mediación no esté homologada. Nosotros tenemos una gran karma con el tema de la homologación. La homologación es la simple aprobación por el juez. Y en el caso de una transacción en 1641, 1642 del Código Civil y Comercial, cuando las partes hacen una transacción tienen los efectos de la cosa juzgada. Y lo mismo en la mediación, que interviene un mediador, pero el mediador no es el juez. Sin embargo, las partes han llegado ante el mediador a un acuerdo y ese acuerdo es ejecutable, sin necesidad de otra cosa, ni de homologar ni aprobar. Nosotros siempre ponemos un palo en la rueda, y en la provincia más que nada, para dar un requisito más que hace que el proceso no sea rápido. Únicamente se requiere homologación cuando hay menores, por la existencia de los menores. Es obvio, es esto, nada más que por eso. Para que el Ministerio Público asesore si han sido perjudicados o no por alguna de las cuestiones que se han planteado en el expediente o por el monto que se ha arribado en el expediente de la transacción. Esto es fundamental, sí. Voy. Y Impugnación, desinterés, cargo de los gastos y honorarios. Artículo 478. Los el jueces primer deberán párrafo. Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia conforme a los respectivos aranceles, debiéndose adecuarlo por debajo de sus topes mínimos inclusive a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos. Bueno, entonces acá hay que combinar el 68, el 77, perdón, con el 478. ¿Qué dice el 77? Los peritos podrán reclamar aún del vencedor en las costas. El vencedor en las costas sería el que no tiene que pagar las costas, porque las costas son por el hecho objetivo de la derrota, por el vencimiento, de acuerdo a ese artículo 68. Pero igual tiene que pagar al perito hasta el 50% de los horarios que le regularon, sin perjuicio de que sean rebajados conforme a la primera parte del 478, como se verá. En provincia se responden por el 100%. En capital, los honorarios de los peritos, por la ley 27423, la ley de arancel de capital, tiene una verdadera innovación revolucionaria. Los honorarios de los peritos están dentro de la ley de arancel de honorario de abogados. Y establecen del 5 hasta el 10%, y en caso el juez podría darle un poco más. Ya se zarparon con los abogados. En realidad con los abogados lo sonaron, es mejor la ley 14.967 que la ley 27.423. La ley de arancel de honorarios de abogados en realidad favorece más a los peritos que a los abogados, porque establece un máximo del 12%, en capital es del 10 al 25%, en provincia, perdón, es del 10 al 25%, en provincia, en capital llega hasta el 12%, con los famosos sumas. Entonces, lo que parecía ser beneficioso es perjudicial para los abogados, pero los peritos no, los peritos van en coche, acá en este caso van bien.
¿Y qué es lo que dice? Algo que es preocupante para los abogados también. Dice el 478, ¿podrán adecuar los honorarios? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo me puedo apartar del arancel. Y eso a los abogados no les va muy bien. Yo entiendo que existen casos extremos, pero en realidad cuando el honorario se establece un tope mínimo de arancel, esto hay que cumplirlo. Es decir, salvo que el juicio sea por 10 pesos y el tope sea por 100. Hay casos extremos, porque la ley tampoco es sonta. La ley se ha hecho para casos generales. Por eso, fíjense esto que a veces no se dan cuenta los jueces. ¿Por qué los romanos inventaron la equitas? Y le dieron a los jueces esa posibilidad. ¿Por qué? Porque existen casos en que la ley es injusta. Si yo le aplico la ley, es totalmente injusta, como en el caso de los daños cometidos por un incapaz, o una persona declarada incapaz, que ¿quién va a responder? Tiene que responder a alguien. Y bueno, acá pasa lo mismo. Cuando el honorario es inferior, entonces los romanos tenían esa equita, decían, no, acá no le voy a aplicar este monto porque sería irracional dar, qué sé yo, 7 ius, que son en este momento, no sé, 400.000 pesos, por decir una, y este juicio es por 10.000 pesos. Creo que ahí hay algo que se choca, ¿no es cierto? Pero en los casos, esos son casos excepcionales, es 1 en 1.000.000 o 1 en 1.000, por no decir tanta barbaridad de 1.000.000. No es más, no se da en todos los casos. Porque el argentino tiene la costumbre de convertir la excepción en regla. Siempre tiene la costumbre y eso está equivocadamente. Entonces, y ahí le aplican el 1255, ¿eh? A ver si refresquemos a los abogados con el 1255 del Código Civil y Comercial. Luis, mientras yo busco el 1255, te hago una pregunta que hay en el chat. Sí. Dice, la doctora Ramírez pregunta cómo debe decir la sentencia para que paguen ambos. ¿En qué sentido para que paguen ambos? Yo me entiendo que se refiere a que la parte de costas, que diga costas por su orden, o que diga, para que La si es cosa para es que pague así. ambos, debe Vamos a hacer, expedir. vamos a hacer, vamos a ser claros. Dale. A ver si respondo a todas las preguntas. La sentencia dice, costas al demandado que resultó vencido, artículo 68, no hay ningún problema, las costas las carga el vencido. ¿Eh? Sin que por ello el abogado no tenga posibilidad de cobrarle a su cliente, previa notificación al mismo, de los honorarios que le han regulado. Esto es importante. ¿Eh? Es importante tenerlo en cuenta, salvo que haya o un convenio por el cual el abogado atienda todos los pleitos que tenga esta persona, y entonces no va a tener que pagar esta persona de nuevo. Esto es, si a eso se refiere con el tema. Es decir, las costas la carga el vencedor, yo tengo como abogado la posibilidad de reclamarle al vendedor. Si yo tengo convenio de honorarios, no digo pacto de cuota libre, sino un simple convenio honorario, generalmente yo digo que en ese convenio honorario me reservo el derecho de reclamarle a mi cliente sin perjuicio de que yo le reclame con independencia al vencedor en las costas. Pero tanto la ley de arancel de la provincia de Buenos Aires, eso lo podemos ver en otra oportunidad porque es muy complicado, como la de Capital, si no hay convenio que de alguna manera me lo impida, yo puedo reclamarle las costas a mi cliente con independencia que se las reclame al vencedor. Puedo reclamarle mis honorarios al cliente con independencia que se le reclame las costas al vencedor. Esto es fundamental. Así lo ha establecido la ley 14.967. Algunos no podrán estar de acuerdo y otros sí, pero lo ha establecido así. Que en otra oportunidad y con más tiempo vamos a citar todo el articulado para ver esto. Es decir, yo puedo, previa notificación a mi cliente, reclamarle los honorarios. Generalmente se hace cuando la otra parte no paga, pero con independencia de ello yo puedo ir directamente contra mi cliente, con independencia de que yo vaya contra el vencedor. Eso es lo que quiero decir claramente. No sé si se entendió. Supongo, doctora, ¿está contestado? Sí, me dice que sí, ya está. Bueno, ahora sí leo el 1255. Sí. Dice precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.
Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Esto perjudica a los abogados de varias maneras. En primer lugar, yo podría, por esta autonomía de la voluntad y por esta libertad, podría de alguna manera fijar honorarios menores a los del arancel. Eso se opondría a las leyes del arancel que son de orden público. Sería nulo en realidad todo pacto del cual yo pactara una suma menor. Muchos abogados a veces me dicen, bueno, yo en materia de divorcio, en vez de cobrar, no sé, son 40 IUs arancelarios, yo 40. le cobro menos, está bien, me tienen que pagar los aportes, bueno, pero no, no lo tienen que decir. Esto es, está bien, porque esto iría contra la ley. Y otra cosa es que el juez también, de acuerdo a su arbitrio, acá hay un tema que nunca se terminó de resolver. Esos 40 IUs arancelarios era cuando el divorcio era, por supuesto, contradictorio. Yo entiendo que por ahí se podría entender que los 40 IUs corresponden a los honorarios de las dos partes, o qué sé yo. Esto es un tema todavía a discutir, pero los 40 IUs arancelarios están y los jueces no deberían apartarse de esos 40 IUs. Esto es fundamental porque estarían ignorando, desconociendo la ley, salvo que declaren la inconstitucionalidad de la norma. Otro tema, porque los jueces y por ahí con el 1255, el 1255 podrían apartarse. Esto es una regla que no sé si no sería inconstitucional por el 121, eso lo vamos a ver la vez que viene, la charla que viene, porque el 121, los códigos procesales corresponde su aplicación a las tanto su aplicación como su redacción a las provincias. ¿eh? Que tienen su código del 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Y por el 121 es el poder no delegado a la nación. Entonces, no sé si el 1255 podía ser efectivo en otro lugar que no sea la capital federal. Este es otro problema. Es decir, lo dijo la Corte, ¿eh? La Corte lo dijo en la causa Abdurrahman, creo, Villalba, o Latino, una de esas tres causas, después lo vamos a ver la vez que viene. Dijo la Corte, yo no me expido sobre el tema de la aplicación del 730 en la provincia, porque esto estamos en capital y aquí el Código Civil puede regular sobre capital federal. Ese es el otro tema. El 1255 podría decir, no, en provincia no, en 1255 no, porque ¿cómo va a meterse con una ley de arancel que es provincial y que las provincias tienen con un poder que no está delegado la posibilidad de establecerlo y de aplicar? Este es otro tema importante. Entonces, esto téngalo muy en cuenta porque es complejo, ¿no? Porque también revierte con los abogados, porque de la misma manera que se lo aplica a los peritos, se lo aplica a los abogados. Esto es, y el 1255 ha generado ese tipo de cuestiones bastante complejas. Lo que pasa es que ningún abogado lo ha planteado bien. El 1255 no sería aplicable en la provincia. ¿Por qué? Las leyes de arancel son provinciales. Entonces no te metas con las leyes provinciales. Esto es otra de las consecuencias de que no se respeta verdaderamente el federalismo. Hacemos un alto de 5 minutos, Flavia, y después seguimos con la parte tuya y la. Sí, sí, no hay problema. Listo, 5 minutitos. ¿Tenían alguna duda? La contamos después. No, en el chat no hay ninguna. Listo.
Ya estamos, Estamos. retomamos que se nos va el horario. ¿Querés? Porque queda muy poquito tiempo. ¿Querés seguir vos y yo doy la clase próxima? No, 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 seguimos nomás. Bueno, me voy a pasar. Si te queda algo, lo continúas la vez que viene. Bueno, Bueno, empecemos. El tema en materia de familia, hay temas que son muy complejos. Voy a hacer una introducción para Flavia, que es especialista en estos temas. Eh, el tema es, por ejemplo, qué pasa con las costas en el caso del juicio de alimentos. Es uno de los temas más complejos que tenemos, ¿no es cierto? Aparte el tema del abogado del niño y otros temas que están merodeando por ahí, que son bastante complejos. Pero si empecemos con el tema de las costas en materia de alimentos. bueno, como bien dijo el doctor, el tema del derecho de familia o el derecho de alimentos no escapa a la regla de las costas al vencido. Esa es la regla y esa es la doctrina de corte que en materia de alimentos las costas van al alimentante. En líneas generales, esa es la regla. ¿Por qué? Porque se entiende que cobrarle costas a quien reclama los alimentos o hacerle cargar con las costas del proceso implica un detrimento para el para el alimentado. Ahora, lo que nos trae esto que parece tan simple o esto que parece ya estar definido o resuelto y que no cabe interrogatorio al respecto, no cabe planteo al respecto, es tanto un fallo que hemos sacado nosotros mismos en la sala, en la Cámara de Matanza, como un fallo que encontramos publicado donde se apartan de este criterio, de esta doctrina de corte, porque como todos sabemos, ningún criterio es tan absoluto, ni nada es, digamos, nada escapa a tener una excepción o existe la posibilidad de apartarse de este criterio, que si bien es la regla, no para todos. Y estos supuestos especiales o este fallo que vamos a analizar ahora, que vamos a charlar, diferencia o pone el foco principalmente en la legitimación, es decir, en quién reclama los alimentos. Diferencia entre si el reclamante o quien reclama los alimentos es un menor, un chico, y que está representado por su progenitora, o ya es un adolescente, que todos sabemos que a partir de los 18 años puede ser representado o por el progenitor conviviente, tal como lo prevé el 662 del Código Civil, o cuando se encuentra en la franja etaria de 21 a 25 por el 663, que aunque es mayor de edad, también puede ser llevada la acción adelante o el reclamo por el progenitor conviviente, tiene legitimación aunque este chico, este adolescente o ya mujer u hombrecito, puede llevar adelante el reclamo. Sabemos que de 0 a 18 el derecho es más que reconocido, la verosimilitud está acreditada, no hace falta, lo único que se discute en ese tipo de procesos es el quantum, no si corresponde o no la obligación, eso está fuera de debate. Lo que sí podemos empezar a debatir desde los 18 hasta los 21, además del quantum, es si corresponde o no. Entre los 18 y 21, la carga de la prueba para reclamar alimentos la tiene el alimentante porque tiene que probar que su hijo o su hija ya no los necesita. Y de los 21 al 25 se invierte esta carga de la prueba, queda en cabeza de quien reclama porque tiene que demostrar que estudia o que se está perfeccionando y no puede, a su vez, proveerse los medios para subsistir. Ahí tenemos las diferencias o las tres grandes diferencias, digamos. Ahora, por regla, todos hemos resuelto que las costas van al alimentante. En este criterio distinto o restrictivo o excepcional, lo que dicen es que en realidad, si el reclamante es el propio alimentado, ahí sí, pero cuando quien está llevando adelante el reclamo es la progenitora, ahí se aparta y entiende que en realidad, como la progenitora tiene la misma carga, digo progenitora porque en líneas generales los chicos continúan con la madre, no digo que sea la regla, por Dios, o sea, es porque es la mayoría de los casos que vemos, ¿no? No digo que no puedas vivir con el progenitor, pero como lo que dice es
si el reclamo lo lleva adelante la progenitora, entonces ella al tener la misma carga o la misma responsabilidad también de cargar con los alimentos, ¿por qué tiene que correr con todos los gastos el alimentante? Y que esa cuota alimentaria que se estaría favoreciendo al menor, en realidad las costas tendrían que también en un punto ser, estar a cargo del otro progenitor. ¿Es discutible? Sí, es discutible. Yo ahí ya no comparto tanto el criterio de que esté esto de si tiene que caer en cabeza de la madre si es ella la que reclama. Muchas veces se está obligado de comparecer a un proceso y se llega al proceso porque no se obtiene de otra manera el cumplimiento de una cuota alimentaria. Y también hay otra diferencia que yo me parece que hay que tener en cuenta y es algo que siempre se analiza o se mira a la hora de fijar las costas, que muchas veces suele ser lo único que viene apelado a la Cámara, es el tema de, hay un trabajo de parte de quien tiene a su cargo el cuidado personal que si bien no es tangible en dinero, pero es un tiempo de dedicación, es un tiempo de ese cuidado también está reconocido tanto por el Código Civil como por la Corte, que si no se representa en dinero, pero lo cual también implica una restricción horaria de parte de esa persona que tiene que ir a buscar al chico al colegio, que lo tiene que llevar a algún lado, a sus actividades extracurriculares. Por ahí su horario de trabajo queda más reducido y ese tiempo también tiene un costo que se tiene que representar o se tiene que valorar. Entonces, no sé hasta qué punto o cuánto podemos decir que corresponde que cargue las costas. Ahora, lo que sí nosotros nos hemos apartado de esta regla o de esta doctrina de corte y analizando al caso concreto, es en el marco de un proceso de cuidado personal que acá eran 3 chicos y que estaba repartido el cuidado. O sea, había 2 a cargo del padre, conviviendo con el padre, y uno solo a cargo de la madre. El juez fija los alimentos, que en realidad también en lo que se hace hincapié, o la Cámara hizo hincapié, es que se llegó a un acuerdo en la primera audiencia que se celebró. Entonces también podríamos de alguna manera como asimilarlo a una especie de allanamiento, ¿no? Es decir, en la primera audiencia ya hubo un acuerdo, ya se fijan los alimentos sin oposición ninguna del progenitor, y le ponen las costas a él, al alimentante, el total de las costas en cabeza de él. Y eso fue lo que vino apelado y eso fue de lo que la Cámara se apartó de este criterio de corte. ¿Por qué? Primero porque vimos 3 cosas. Como primera medida, esto de que el proceso fue de cuidado personal, fue iniciado por él, la audiencia, en la primera audiencia comparecen ambas partes y cierran todo, se ponen de acuerdo tanto en el cuidado, se ponen de acuerdo en la cuota alimentaria. Y después que él también tenía 2 hijos a su cuidado y así todo, él pasaba alimentos por el único que quedaba con la mamá. Entonces dijo, si yo también paso alimentos por uno solo y no recibo por estos 2, y yo tengo 2 a mi cuidado, ¿no es detrimento en definitiva de los derechos o de los alimentos o de los ingresos que yo tengo que disponer a favor de los 2 que viven conmigo si yo tengo que pagar las costas por el total? Y por eso la Cámara contempló la excepción y entendimos que le asistía razón. En ese contexto es que dijimos, bueno, costas por su orden, porque era tan detrimento que el hombre pagara el total de las costas, el hecho de tener 2 chicos a su cargo y además él asumir la responsabilidad de pasar alimentos por el único que no vivía con él. Cuando él, por los 2 que estaban con él, no tenía nada, no recibía nada. Y hay una cuestión que tampoco nunca se articula en el marco de un alimentos, y esto lo digo en perjuicio nuestro, nosotras, sector femenino, y va para los hombres, nunca se acredita cuánto gana la mujer. Siempre se cargan las tintas en cuánto gana a quien le estamos pidiendo los alimentos, al alimentante, y por más que tengamos regímenes compartidos, nunca se hace uso del artículo que el Código Civil prevé, diciendo que cuando tenemos ingresos equivalentes, ni siquiera corresponde pasar alimentos. Entonces,
Eso también cambiaría, entiendo y no sé qué opina Luis, eso también nos haría enfocarnos diferente en materia de costas, que muchas veces se hace muy pesado también cargar con los alimentos y el total de las costas. Y en materia de costas también, y que esto me lleva un poco a tema honorarios, y es un error que se ve muy a menudo, convengamos que la mayoría de los procesos de familia no tenemos, son procesos que no tienen un valor pecuniario. Un divorcio lo tenemos en ius, un cuidado personal tenemos un equivalente en ius. El alimento sí tenemos cómo fijar una base regulatoria. Lo que no se suele tener en cuenta, ahí lo contesto ahora, lo de los ingresos equivalentes. Si mal no recuerdo es el 660. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que en el de alimentos se hace el cálculo sobre los alimentos, sobre la cuota alimentaria mensual por 24. Pero no, esto es para un proceso completo, esto es para un proceso que pasa, podemos decir, por las tres etapas, o sea, por esta etapa previa, después cerrada la etapa previa, se presenta demanda, se abre a prueba y llega una sentencia. Ahora, esto mismo cálculo, y lo digo para que lo tengan en cuenta al momento de cuando se fijen las costas y al momento de apelar honorarios, cuando un proceso termina por una sentencia homologatoria, termina por acuerdo o cuando estamos en el marco de un incidente, ya la regulación no se rige por las pautas del artículo 39 de la Ley de Honorarios. Ya ahí tenemos que recurrir al artículo 25 de la Ley de Honorarios y también al artículo 28 de la Ley de Honorarios. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque más de una vez se apelan solamente las costas y no se están fijando o no se está viendo que lo que tienen mal regulado son los honorarios o no tienen bien fijada la base regulatoria. Se fija sobre el total de alimentos o por 26 meses o se fija por 24 meses, pero estamos a lo mejor en el marco de un incidente. Entonces, lo único que tengo que fijar la cuota es la diferencia entre la cuota primitiva o la primer cuota fijada y la diferencia o lo que alcanzó ahora, pero no por el total. Entonces, todas esas cosas también harían a que nos cambie el resultado o al que nos cambie el costo de ese proceso. ¿Se entiende hasta acá? Luis, ¿querés aportarme algo? No, no, está todo bien, todo bien. ¿Era el 660, doctora? Ahí lo busco yo. Uy, ahí lo busco yo. Denme un minutito. Un minuto, ¿eh? Dice, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Eso con respecto a lo que hace del valor que tiene el cuidado, que eso también es lo que se mira en la Cámara a la hora de fijar tanto una cuota alimentaria como para fijar las costas también o todo lo demás. O sea, por eso también cuando se resuelve en familia es muy importante tener a la vista y poder compulsar todos los expedientes conexos. En familia los expedientes no son aislados, no son expedientes que no se vinculan entre sí. Por eso también tenemos que tener a la vista si hay un cuidado personal, si hubo un divorcio, a ver qué se pactó en esa primera propuesta reguladora. A lo mejor ahí alcanzaron un acuerdo y después fueron por un incidente de cuota alimentaria, pero ya tengo una base dispuesta en el marco de la propuesta reguladora. Entonces, acá me parece que es el 666, acá voy. Cuidado personal compartido. En el caso del cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto por el 658. Entonces, 660, tareas de cuidado personal, el valor que le reconoce el Código Civil y también lo dijo la Corte. Y el 666 es cuando es el cuidado compartido y con ingresos equivalentes entre los progenitores. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Tema costas en alimentos, la regla es que son al alimentante.
Y la Corte lo ha dicho y lo prevé, y es doctrina de Corte, que es para evitar un detrimento en los alimentos o en la cuota que recibe quien los necesita. No cabe duda, si necesito alimentos, no me pueden descontar de mi cuota. Lo que dice, Flavia, sí, explícale también que por qué, porque cuando al poner costas por su orden yo debo soportar las costas de mi abogado. Entonces al pagarle a mi abogado estoy disminuyendo la cuota alimentaria de mi hijo. ¿Está? exacto. Ahora, Ese es el tema. lo que dice este fallo, que les estoy comentando, que lo divide en cuanto a según quién reclama, según quién sea el que llevó adelante la acción, o sea, que puntualmente dice si fue la progenitora la que pidió, que pague la progenitora porque en definitiva no quiere decir que le vaya a tocar las costas al menor o que le vaya a tocar los alimentos del menor. Eso es lo que dice palabras más, palabras menos el fallo. Es un fallo de Rosario que después lo voy a compartir en el grupo o lo voy a poner a disposición de todos. Entonces, y a mí lo que me abre el interrogante es una cuestión más, y corregime vos si estoy equivocada. Digo, ¿por qué siempre, y hablo desde nosotras siempre por la misma razón, ¿no? Porque somos por lo general con quien viven los chicos y quienes activamos ese tipo de procesos, ¿por qué nunca contamos o con un defensor oficial? Siempre como damos por sentado que como el otro va a tener que pagar, entonces nunca recurrimos a algo que disminuya este costo de estar en el proceso. ¿Se entiende lo que quiero decir, Luis? Que quiero cuidar las palabras para no decir algo Claro, que pero corresponda. no sé por qué va a tener, si la progenitora hace el proceso de representación del menor, ¿por qué va a tener que pagar las costas? En realidad el que está litigando es el menor, no es ella. Bueno, lo que dicen acá es Sí. exactamente otra cosa. Por eso se divide y por eso dicen, cuando es menor de 18, la que lleva adelante la acción es la progenitora. Sí. Cuando es mayor de 18, ahí ya a veces es el propio hijo quien lo lleva adelante y ahí sí es para él mismo, ahí sí es para su propio beneficio. Pero antes no, y no siempre hablamos de progenitoras que no tienen recursos o que también Pero tendrían no que sé si aportar a esa alimentación. Eso es lo que dice el fallo. Yo te estoy yo diciendo, como abogado del diablo te diría, si 18 al 25 los alimentos son para la que lo pide o para el hijo, por quien lo pide. Lo que pasa que lo que está diciendo la norma es, está haciendo sobrevivir la representación aun cuando el chico sea mayor de edad. Eso es otra claro. cosa, pero siempre es para el hijo, no es para ella. Así que no lo veo muy, muy claro la Bueno, por eso lo argumentación. voy a compartir y es el Cada cuestionable. vez que tiene que estar y sigue. Cuestionable. Es cuestionable, yo no estoy de acuerdo. Lo que sí, sí estoy de acuerdo, o por supuesto porque lo hicimos nosotros, sí estoy de acuerdo a apartarnos, o la excepción en el caso de la Cámara, que nos apartamos porque dos de los hijos convivían con él y uno convivía con ella, y a su vez él pasaba alimentos. Entonces ahí sí entiendo que se dan los presupuestos para apartarte de la excepción. Y también podría ser el caso, no lo digo con ser peyorativo, pero el caso de que la cónyuge tenga ingresos más que suficientes y sea una potentada, y entonces parecería injusto que si el alimentante, que a lo mejor fue parcialmente vencedor, porque la mujer quería una cuota de 2 millones de pesos y le regularon 300.000 pesos, tenga que cargar las costas o la totalidad de las costas. Parecería medio injusto. Eso es un caso Y ahí extremo, no ¿no? nos hemos animado a eso. Y Es un hemos caso tenido, extremo. claro, y hemos tenido esos casos. Tuvimos una vez un caso de un muchacho que trabajaba en su casa arreglando computadoras, ella era gerenta de un banco, él Claro. ofrecía cuidar él a la criatura para no tener el costo de una guardería de doble jornada, decía yo mientras está conmigo lo cuido yo porque yo trabajo adentro de mi casa, o sea, podríamos evitar el costo de la guardería todo el día, yo pago los pañales cuando está conmigo todo el día de lunes a viernes y yo me hago cargo era bebé, era muy chiquito, yo me hago cargo de lo que es el costo de la leche, no sé, las leches, que sabemos que son caras, esas cosas, Sí. y a su vez pasar alimentos y a su vez cargar con costas. Entonces, ahí es donde yo me abro el interrogante y donde
me parece esto de actuar como caballo con anteojera y que las costas Claro, siempre tengan que ser al alimentante en casos excepcionales, no son la regla. No, yo no eso va en desconozco que casa. la mujer, no desconozco que la mujer tiene que llegar muchas veces a la justicia porque del otro lado no hay respuesta, ¿eh? No, no Pero estoy diciendo eso. eso encaja en uno de los temas que vos estás viendo, que es innovaciones procesales. Es decir, acá hay un tema que los jueces son poco proclives a flexibilizar las reglas y a no darse cuenta de que no todos los casos son iguales, que los casos son distintos uno del otro y que entonces la solución que para un caso se ajusta, para el otro no sirve. ¿Eh? A mí en esos casos me duele decir doctrina de corte, pum, pegar cliché y sacar. ¿Me entendés? Porque digo, pucha, yo entiendo que doctrina de corte dice esto, pero no podemos ser tan así estructurados y aplicar a rajatabla sin contemplar que hay excepciones y que hay forma de fundar esas excepciones, sin caer en el absurdo, Exactamente. en la nada, sin irnos al pasto, perdón la expresión, pero sin irnos al pasto. Pero hay situaciones o en las que Claro, terminan arreglando o termina acreditando, presentándose y acreditando comprobantes de depósitos que terminan siendo de igual valor al que terminan homologando. O claro, resulta exactamente. ser que le pagaba más que lo que terminó consiguiendo en el juicio, o que el 30% que terminan reclamando. Claro. Entonces, obligo a alguien a llevarlo a un proceso, y no solamente que lo llevé obligado de la mano a un proceso, sino que además le hice cargar todas las costas de ese proceso. Perfecto. Flavia, ¿qué te parece si cortamos por ahí por la hora y la vez que Dale. viene, vos, en la primera parte terminas los temas de familia, porque ya son -20? Bueno, Pero fíjate si hay preguntas en el chat y después cerramos. Por hoy hasta la vez que viene, hasta el 24. ah, bueno, acá, para que miro, lo debatimos en el próximo, ¿quieren? ¿Qué pasa? Dice, cuando la madre no denuncia ingresos. ¿Puedo contestar, Luis, así no queda descolgado? Sí, sí, sí. ¿En qué sentido lo decís, Roxana? Cuando la madre no denuncia ingresos propios, no te lo van a denunciar nunca. Sos vos, si vas por el alimentante, ¿quién va a tener Bueno, que...? ahí está la carga dinámica del Claro, 710. Pero el problema de la carga dinámica, ¿cuál es? Que en este caso, y dada la reticencia de algunos jueces, sería conveniente que hubiera un principio de prueba por parte del alimentante. Es decir, ayudar a la carga dinámica diciendo, ¿cómo? ¿No trabaja No, si acá no, está esto? pero no me Está, refiero a que justamente cuando se prueba que la madre, o sea, que la madre no denuncia ingresos a propósito, a efectos de decir que no tiene ingresos y todo lo demás. Entonces, uno prueba que hay ingresos. Entonces, bueno, si uno, eso es una mala fe. Y como claro, decía Flavia recién, no se pueden apartar de un principio de la doctrina legal, pero hay algo si que uno, está superior, que es el interés superior del niño. Si el padre lo quiere cuidar, le da su aporte y todo lo demás, es mejor eso que ponerlo en una guardería. Y sin mira, embargo, Rosana, no Yo entiendo. entiendo, yo entiendo y Flavia me va después a aportar lo suyo de que en ese supuesto, habida la mala fe que se está comprobada de que ella tenía ingresos, se le va a rebajar la cuota alimentaria y en ese caso yo pondría costas por suerte, Claro, porque dada a esta eso me actitud refiero. del Claro, a eso me progenitor que refiero. también tiene que aportar alimentos y no lo ha hecho. En consecuencia, él también, es como si él aportara alimentos por la parte que él pidió cuando él tenía para aportarlos él. Así, ese sería el tema, Claro, diríamos. por eso yo digo, no, no siempre hay que aplicar. De hecho, yo en Claro, muchos ¿no? tribunales logro las costas por su orden. En Moreno te la aplican las costas por su orden. ¿Por qué? Porque se prueba que hay un aporte, como dijo Flavia, hasta nunca he arreglado por menos de lo que se daba, porque lo que se dio, no voy a decirle que bajen los alimentos, pero sí se arregla lo mismo que venía pagando. En esa cuestión yo pido que por su orden, porque no hubo razón para litigar. Exactamente, Bueno, y ese es un exactamente. poco lo que dijimos nosotros también en este que nos apartamos. Es un poco eso también.
Claro, Fueron Bueno, los 3 bueno, elementos que se tuvieron en cuenta. claro, perfecto. ¿Alguna está cosa bien. más, Flavia? Sí. Y había uno más, 11 ingresos. Esperame un segundito. Y esto, lo que pregunta la doctora Ramírez, que por qué él accedió a pagar alimentos si en realidad él tenía 2 CONE. Y esas, en cuestiones de familia hay cuestiones que son muy subjetivas. Y en familia no es todo tan 2 más 2, 4, o en realidad juegan otras emociones y juegan otras cosas. Quizás también porque él estaba en mejores condiciones y quería que el hijo que vivía con la madre estuviera en las mismas condiciones que los 2 que vivían con él. Esas son cuestiones muy personales. La realidad es que los expedientes de familia no son, yo siempre hago la comparación, no es lo mismo tener un expediente de civil que un expediente de familia. Vos tenés pagaré en una pila para resolver, sacás los 10 modelos iguales, le cambiaste el monto y el nombre del acreedor. Los expedientes de familia son terminados a mano, absolutamente todos, porque es cada situación particular. Entonces, Es decir, cada caso particular es distinto. claro, aunque tengas 10 sentencias de alimento, no vas a sacar nunca las 10 iguales, A lo porque mejor te ella tiene, no trabajaba, y por eso claro, le pasa alimento por el único hijo. Esas son exacto, las condiciones particulares de este caso. eso es cada situación en particular, eso es muy relativo en familia. No podés O a lo aplicar mejor la estaba misma regla, juntada con otro y tenía otros 2 hijos con el otro y qué sé yo, y no. Vaya a saber la situación particular de cada caso. tal cual. Bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Si cualquier Gracias. cosa, después le vamos a aportar material. Sí, Listo. yo Sí, después se lo gracias, paso a Victoria para que lo facilite ella, que debe tener todos los mails. gracias, Listo. doctora, gracias, doctor. Gracias, Hasta buenas luego. tardes, nos Hasta vemos luego. la próxima Buenas semana. tardes, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Buenas tardes.